Esto lo es conocido y este fin de semana me puse al día con un par de películas que no había visto y entre ellas estaba esta película de los Eternals de Marvel. No sé si la han visto. Por favor, no quiten el video, les juro que esta historia tiene un sentido. El punto es que en una de esas tantas escenas se ve la caída de una civilización. Me puse a pensar, todos hemos escuchado en algún momento, creo, sobre el surgimiento y caída de centenares de civilizaciones. Probablemente la más común es el Imperio Maya. Pero ¿qué otras civilizaciones han caído y por qué se perdieron? Hablemos de eso. Y es que de verdad a veces es difícil dimensionar la cantidad de tiempo que el ser humano ha rondado la Tierra y los cientos de millones de civilizaciones que la han conformado. Entonces es obvio que en todo este tiempo una que otra civilización se ha quedado atrás, ya sea por cambios climáticos, enfermedades, fenómenos naturales o el mismo ser humano. Muchas civilizaciones han desaparecido. Por eso me di a la tarea de buscar algunas e intentar explicarles qué fue lo que pasó. Y para hacer este video más interesante, comencemos con las civilizaciones menos conocidas y poco a poco vamos hacia las más conocidas. Entonces empecemos con la cultura mississippiana, que les juro que es un nombre real. Como se podrán imaginar, esta civilización comenzó en el valle medio del río Mississippi entre St. Louis y Vicksburg. Poco a poco esta civilización comenzó a extenderse por los territorios cercanos y formaron grandes centros del Mississippi en Missouri, Ohio y Oklahoma. Esta civilización era agraria y sus principales cultivos eran el maíz, la calabaza y los frijoles. Sus asentamientos se caracterizaban por estar construidos sobre grandes montículos piramidales truncados, hechos de tierra. Estos montículos podían ser cuadrados, rectangulares o incluso circulares y sobre ellos se encontraban las casas, los templos y demás edificios. También eran conocidos por el desarrollo del cacicazgo, pero no el de Costa Rica. El punto es que para mantener centralizado el poder político y religioso, aplicando una jerarquía de asentamientos donde en el centro de las ciudades había una comunidad principal que tenía influencia y control sobre un número de comunidades menores. Su ciudad principal fue Cahokia, la ciudad precolombina más extensa al norte de México, donde pudieron haber habitado más de 30,000 personas. Según arqueólogos, sus fiestas eran legendarias, les encantaba la peda. No hace mucho tiempo se excavaron varios pozos antiguos en los que se encontraron 2,000 cadáveres de ciervos que supuestamente fueron para un solo festín. Esta civilización surgió aproximadamente en el año 700 después de Cristo hasta el contacto y la colonización de los europeos. En este caso específico se estima que cayeron por ahí del 1540 después de Cristo. En realidad no se sabe qué causó su caída, pero se teoriza que pudo haber sido por la degradación ambiental, la hambruna o que el explorador español Hernando de Soto introdujo enfermedades en la ciudadela y sumado a las malas prácticas de higiene, la cultura desapareció. La otra cultura de la que vamos a hablar en realidad ya la hemos visto aquí en lo desconocido y es la civilización del Valle del Río Indo. Ellos fueron una de las primeras civilizaciones del mundo antiguo que se desarrolló entre el año 3300 a.C. hasta el 1300 a.C. a lo largo de Afganistán, Pakistán e India. Se cree que esta civilización estuvo en su apogeo alrededor del año 2500 a.C. cuando tenían un lenguaje escrito, sistemas de alcantarillado y agricultura. Además, conformaron la civilización más extensa de todos los asentamientos antiguos con hasta 5 millones de personas. Para el tercer milenio antes de Cristo ocupaba más de 386,000 millas cuadradas de territorio, representando aproximadamente el 10% de la población mundial. Incluso se estima que surgieron antes que la civilización del antiguo Egipto y Mesopotamia y que fueron más extensos que ellos. La evidencia arqueológica sugiere que fue una sociedad muy avanzada que se extendió entre muchas ciudades y pueblos. No se sabe con exactitud, pero se cree que entre el 1800 a.C. y el 1900 a.C. el Valle del Indo entró en caída libre, obligando a esta civilización a abandonar las ciudades y supuestamente emigraron hacia el sureste, pero la realidad es que nadie sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Y ahora pasemos a una de mis civilizaciones personalmente preferidas y es la civilización minoica. Esta civilización prosperó al sureste de Grecia en la isla de Creta, por lo que también se les conoce como los cretenses y fue la primera cultura de la edad de cobre y bronce de esta isla. A lo largo de la primera mitad del segundo milenio, aproximadamente desde el 2600 a.C. hasta el 1450 a.C., vivió y desapareció esta civilización, convirtiéndose en el centro político y cultural más importante del mar Egeo. Los cretenses fueron especialistas en la navegación, permitiéndoles comercializar de manera directa con las islas del mar Egeo. Incluso se dice que sus barcos podían llegar al delta del río Nilo en 3 días, por lo que tenían un estrecho intercambio cultural con Egipto. Cada reino estaba integrado por una ciudad y un espacio rural que la rodeaba, donde se practicaba la agricultura y la ganadería. Además, eran politeístas, siendo la diosa madre y los cuernos del toro los símbolos más difundidos. Según la mitología
mitología griega, esta civilización recibe su nombre del rey Minos. Y es que esta civilización me encanta porque cuenta la leyenda que bajo el templo del rey Minos, Dédalo, un arquitecto ateniense y padre de Ícaro, construyó un laberinto para encerrar un minotauro. Este minotauro era alimentado periódicamente con sacrificios humanos y sus rugidos hacían temblar la tierra. Y fue hasta que el príncipe Teseo se hizo pasar por un sacrificio para ingresar al laberinto y mató al minotauro. A la fecha, cientos de investigaciones arqueológicas se han hecho y nunca se ha encontrado este laberinto. La teoría que se maneja es que este mito nació de la imaginación de nuestros ancestros para una explicación racional de los temblores y terremotos. A fin de cuentas, se sabe que Creta está sobre dos bloques que generan una zona de subducción. La diferencia al resto de las zonas de subducción del mundo es que esta particularmente está sujeta a la corteza continental de África. Esto genera un evento llamado uplift, en el que literalmente la superficie terrestre se eleva de manera vertical, ocasionando violentos terremotos y temblores. Ya me estoy yendo de right, pero toda esta explicación es importante, ya que una de las teorías que se maneja sobre la extinción de esta civilización es que a lo largo del año 1700 a.C. hubo una serie de terremotos que destruyeron los grandes palacios minoicos, y en algún punto entre el 1639 y el 1616 a.C. en la isla de Santorini hubo una enorme explosión volcánica conocida como la erupción minoica, que se cree fue la que generó el inicio de la desaparición de este pueblo. Al final, una invasión de los pueblos conocidos como aqueos fue el fin de esta civilización, y a partir de ese punto ya comienzan las civilizaciones un poco más conocidas y mediáticas. ¿Y cuál es más interesante y mundialmente conocida que Rapa Nui? Que tal vez no lo reconozcan por ese nombre, pero la isla de Pascua les suena, ¿cierto? Esta isla, mundialmente famosa por sus moai o la cabeza de Pascua, fue la cuna de una próspera civilización polinesia que se asentó por primera vez en la isla alrededor del año 700 después de Cristo. Este pueblo es conocido por ser maestros en la navegación, lo que les permitió llegar a la isla en canoas de madera. El domingo de Pascua de 1722, el navegante holandés Jacob Roggeveen desembarcó por primera vez en esta isla, estimando que había entre 2.000 y 3.000 habitantes. Con el paso de los años, los exploradores informaron que cada vez había menos personas en la isla. Incluso se cree que en su punto máximo esta isla albergó alrededor de 12.000 personas. No se sabe con certeza por qué desapareció esta civilización, pero se especula que la disminución de los recursos naturales, en especial la sobreexplotación de las palmeras locales, fue lo que llevó al declive de la civilización. También se estima que en los siglos XV y XVIII Rapa Nui sufrió una crisis de sobrepoblación que generó una guerra entre las tribus. Pero quizás lo más notable de esta civilización es que a pesar de la falta de ruedas o animales de carga, mucho menos grúas, lograron erguir los moai. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Qué creen que fue lo que pasó con esta civilización? Y ahora sí, para terminar, hablemos de esa civilización que es probable que todos estén esperando, los mayas. En su apogeo, el imperio maya se extendió por toda la península de Yucatán, actualmente Guatemala, Belice y partes de México, convirtiéndolos en una de las civilizaciones más dominantes de su tiempo. Los mayas son aclamados por ser una sociedad sofisticada, sumamente avanzada, en especial por sus habilidades en ingeniería y matemática. De hecho, como un dato curioso, ustedes sabían que ellos inventaron el número 0. Los mayas esculpieron grandes ciudades de piedra en las selvas del sur de México y América Central, completas con plazas, palacios, templos piramidales y canchas de pelota. Para el año 600 después de Cristo, los mayas habían construido miles de ciudades alrededor de Centroamérica, lo que hace que su desaparición sea aún más misteriosa. Según la Enciclopedia Británica, alrededor del año 900 después de Cristo, la sociedad experimentó un declive dramático. Lo que no se sabe es el por qué. Los arqueólogos creen que los mayas fueron víctimas de una guerra que, sumada al cambio climático, resultó en hambruna y fueron obligados a abandonar sus ciudades. También se manejan las teorías de una invasión extranjera, el colapso de las rutas comerciales y las enfermedades. Y no sé ustedes, pero a mí, en lo personal, me preocupa que la mayoría de estas teorías relacionadas a la extinción de estas culturas está pues la deforestación y el cambio climático. Y no entiendo por qué, como hombres modernos que nos encanta llamarnos, nos creemos invulnerables y mejores que las civilizaciones anteriores. Dicen que el que no estudia su historia está condenado a revivirla, y pareciera que pues vamos camino a eso. Entonces, ¿será que estamos camino a convertirnos en una civilización perdida? Pero bueno, esos son solo 5 de centenares de civilizaciones perdidas. Por ejemplo, está el Imperio Olmeca, tenemos la ciudad perdida de Petra, la colonia perdida de Runaoke, no sé, hay un montón más. De hecho, a futuro podríamos hablar de continentes o tierras o islas perdidas. Podría ser interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría alguno de esos videos? ¿Los 3? ¿Todos? No sé, ¿qué opinan? Pero bueno, por el momento eso fue todo por este episodio. Como siempre, gracias por ver este video y por apoyarnos. Los invito a que vean los otros videos de los conocidos y que los compartan, que creo que esa es la mejor manera de ayudarnos a crecer y a que más personas ven este tipo de contenido. Acuérdense de darle like, guardarlo, compartir y suscribirse a nuestro canal en YouTube, y si pueden convertirse en nuestros Patreons.
Productions. Nos vemos. Gracias.